La Asociación de Ministerios Evangelísticos de Amor y Restauración Familiar presentan su programa radial Amor y Restauración. Con ustedes, su conductor Raúl Reyes. Comenzamos. En 3, 2, 1, amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, y dependiendo de esta hermosa área geográfica donde usted vive, en este hermoso planeta Tierra, le damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo a su programa Amor y Restauración. Hoy tenemos la continuación. Si usted estuvo sintonizando el programa anterior, se dio cuenta de que empezamos a platicarles del rodaje de esta película cristiana, que en realidad es un cortometraje de la vida real de un caso en el cual un asalto se salió de control y terminó como asesinato. El propósito de este cortometraje tiene que ver con el querer tocar las fibras más sensibles del ser humano, ahí donde le quede un poquito de conciencia al sicario, al asesino, al ladrón, al violador, esa parte tan escondida que puede estar ahí en su corazón todavía, que si llega a ver esta película o este programa, sea tocar esa fibra que le queda por lo menos de conciencia y pueda pedirle perdón a Dios, se pueda arrepentir. Es muy importante que estemos orando por esa gente y pues pedirle a Dios que nos dé palabras y que ponga los medios para que los ministerios que conocen específicamente cómo ministrar a los alcohólicos, a los drogadictos, a los pandilleros, a la gente que vivió en ese ambiente, pues normalmente las personas que salieron de ahí y que se entregaron a Cristo y que Dios los está usando para centros de rehabilitación o ministerios así directos y específicos para llegar a ellos, pues que Dios los use y los guarde y los proteja y los lleve a esos lugares donde están esos callejones, en lugares oscuros o abajo de puentes o casas abandonadas que usan como guaridas. En todos esos lugares que Dios lleve esa luz de la predicación del Evangelio usando esos ministerios. Porque a veces son áreas que como nosotros no anduvimos en ese ambiente, no lo conocemos. A mí si me platican de un deportista, pues sé más o menos cómo llegarle a un deportista con el mensaje del Evangelio, porque yo era boxeador y entiendo más o menos al sabor del golpe, a qué huele el guante cuando le pega en la cara al boxeador. Tiene un olor muy, muy peculiar que nunca se olvida. Los golpes quedan marcados en el consciente y subconsciente del ser humano, y ese olor nos recuerda cuando nosotros peleábamos. Entonces lo mismo sucede con esas personas que he mencionado. Vamos a estar orando por ellos para que Dios, pues en su misericordia, ¿verdad?, vaya a esa persona a llevarle esa luz, ese pan de vida, esa agua que sacia el alma, y se aparten de esos caminos, porque son muchos los que sufren en una situación de estas. Cuando hay en la familia personas que se dedican a ese tipo de actividades, pues se daña bastante la abuelita, la tía, la mamá, los ancianitos y los jóvenes, también los niños que van siguiendo sus pasos. Pastor, me fui muy de largo en la introducción. ¿Quieres darles un saludo, por favor? No, está bien, hermano, un saludo, el programa es suyo, yo vengo aquí de Coliche, ¿verdad? Vengo invitado, muchas gracias, hermano. Sí, no, un saludo a todos, gracias por estar aquí sintonizando tu programa Amor y Restauración que dirige nuestro hermano Raúl, y aquí pues sobre todo en Tu Luz Radio. Gracias, que Dios les bendiga a todos. Gracias, pastor. Bueno, pues es que miren, yo me siento muy contento, muy agradecido con Dios por la disposición de pastor Rafael Guzmán, que gentilmente está aquí con nosotros en esta invitación que es Dios directamente que nos invita a hablar de su palabra, ¿verdad? Pero me gusta mucho cómo el ministerio específico que desarrolla pastor Rafael Guzmán con su iglesia, con su familia, con el área con los líderes, en el área donde se desempeña. Me gusta mucho porque es bien específico, conforme la palabra de Dios dice las cosas, así las enseña y las ministra. Hermano, en el programa anterior hablábamos un poquito de toda esta situación, ¿verdad?, que es caótica, es de los últimos tiempos, son señales de los últimos tiempos, pero mientras no se llegue el final, nosotros vamos a seguir ministrando a la gente. ¿Cómo podríamos nosotros ser más efectivos, o cómo podríamos nosotros contactar a ministerios como el suyo para formar una alianza, juntarnos varios pastores, ministros, aprender estas estrategias, estas enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dejó? Bien, pues no es muy difícil contactarnos, nada más que usted tiene mi teléfono, que le llamen a usted y nos contactamos, nos unimos. Ahorita
ha habido, estaríamos hablando, ¿qué será? Unos 40 años para acá, o 30, una euforia, déjenme uso esa palabra, sobre el tema de guerra espiritual. Entonces, ya muchos pastores saben de guerra espiritual, se han dado cuenta de la importancia de este tema. Y muchos se han incursionado. Nosotros nos metimos en guerra espiritual, hermano, porque ahí nos lleva Dios, ahí nos va llevando. Y realmente no es porque uno quiera. Es un ministerio como otros ministerios, ¿verdad? Como evangelista, muy sufrido, misioneros, muy sufrido, pastores, muy sufrido. Cada uno de los ministerios tienen sus áreas, en contras, otras a favor, sus situaciones difíciles en las que viven. Este ministerio, pues, muchos lo critican, muchos no quieren ni usar la palabra ministerio como ministerio de liberación. Otros dudan, ¿y dónde está eso en la Biblia? ¿Y dónde? Cuando la Biblia está llena de estos temas. Entonces, lo único que uno alcanza a apreciar cuando hacen este tipo de preguntas es, por el otro lado, hay mucha ignorancia de lo que es. Y otro lado, esa ignorancia, algunos hermanos con muchos títulos, aún hasta teológicos, esa ignorancia sobre el tema les permite denostarlo, denunciarlo, criticarlo, y se les hace fácil, cuando la realidad es que es luchar, diríamos así, usted como exboxeador, ¿verdad? Sí. Cara a cara con el boxeador, o sea, es cara a cara con el demonio. Sí, no es una lucha virtual. Cierto. En la que muchas personas pudieran decir, oh Dios, atamos todo demonio, espíritu de esto, lo atamos. Y muchos pastores, y con conocimiento de causa lo digo, lo hacen. Está bien, pero no hay efecto. La realidad no hay efecto. Que lo hagan y lo deben de hacer, y es nuestra obligación, sí. Pero no es la estrategia correcta. Entonces muchos suben a las montañas, oran, y oran aquí, oran allá, atan demonios, y saben tanto de nombres de demonios, y los mencionan, pero la realidad es que no surte efecto. No está pasando nada. No pasa nada. Y lo más importante es ir con la persona. Porque Jesucristo, cuando vemos en la Biblia, Él nunca anduvo en las montañas atando demonios. Él iba a los pueblos donde estaban los demonios y los sacaba. Esa es la estrategia correcta, la primera que se debe de hacer. Entonces, sí que hay un demonio gobernando El Paso, Texas, otro demonio gobernando Ciudad Juárez, otro demonio gobernando Las Cruces, y cada pueblo, sí lo entendemos, pero quien le da el poder a esos demonios es la gente, con lo que practican. Entonces, mientras no evangelicemos a las prostitutas, a los sicarios, y no les llevemos el evangelio, y no vayamos y les ministremos la palabra y sean libres, los demonios siguen teniendo derecho por esas prácticas. Entonces, tenemos que ya meternos a lo que es, a una pasión en el evangelismo. Yo por eso, cuando me toca enseñar sobre este tema de liberación, yo les digo, evangelismo es igual a liberación. No puede uno evangelizar a una persona si no hay liberación. No hay liberación si uno no evangeliza a la persona. ¿Y el evangelio qué significa la palabra? Las buenas nuevas. Una persona que trae demonios no va a ser libre de los demonios si no recibe una buena nueva. Sí, es buena noticia. Esa buena noticia que Jesucristo nos trajo para ser libertados, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Sí, pero como me gustó ese término que usó, pastor, no de manera virtual, digital. Estamos en la era en que todo es digital y es virtual. Y te mando unas flores virtuales. No, pues sí, pues esas no cuestan, ¿verdad? Pero ir a la florería, comprarle a la esposa sus flores, de trabajar y ganarse el dinero para comprarlas y hacer el esfuerzo de entregárselas. Y eso no es lo mismo que mandarle por una red social a mi esposa, te mando estas flores porque no encontré otras peores. Sí.
virtualmente pues no cuesta igual. Entonces el evangelio, la liberación, el ministerio de liberación, sin querer, sin darnos cuenta, estamos cayendo en lo mismo. Entonces liberación Cierto, es sentarse con la persona, con la prostituta, con el drogadicto, con el rebelde, con el majadero, con el blasfemo, con el homosexual, con la lesbiana, con el hechicero, con el satanista, con el sicario, con el asesino, con el mentiroso, con todos, y enseñarles la verdad y que a través de la verdad sean libres. Entonces, normalmente, cuando ministramos ese tipo de evangelismo muy agresivo, muy fuerte, Sí. se va a manifestar los demonios. Oh, sí. Entonces es ahí donde la persona va a quedar totalmente libre, porque hay una oleada, y le agradecemos a Dios por los hermanos americanos que fueron a México y te Sí. dicen, oh, repite esta oración conmigo, en el nombre de Jesús te acepto, y lo repite, oh, ya eres mi hermano, y lo sueltan y lo dejan. Ya a la deriva. Sí, y no saben que está lleno de conflictos. Entonces muchos cristianos así se hicieron. Se hicieron así de esa manera. Sí. Y entonces dicen, bueno, yo ya soy cristiano y ¿por qué sigo teniendo estos problemas o estos hábitos? Entonces necesitamos sentarnos y enseñarle a esa persona que ya aceptó a Jesús, correcto, que tiene que empezar a dejar que Jesús controle todas las áreas que hay en su vida. Y eso se llama liberación. Cuando Jesús entra en todas las áreas de la persona, todos los demonios que estaban allí empiezan a ser expulsados. Y eso Quedan expuestos, sí. correcto, pero a través de la palabra, porque la palabra nos hace libres, ¿sí? La palabra nos limpia, y eso es lo que necesita la gente. Bueno, son instrucciones bien específicas, ¿verdad? Esto de la palabra de Dios es como una espada que se está enseñando a usarla correctamente. Es una espada de doble filo. La palabra de Dios hiere a la persona que se le está ministrando. A nadie de nosotros nos gusta que el Espíritu Santo, que la palabra nos exponga como en un espejo. La Biblia, al abrirla y empezar a leer, nos damos cuenta quiénes somos realmente. Estamos faltos delante de Dios. Necesitamos ministrar a las personas, a los recién convertidos. Pero para tener esa valentía, pastor, el enemigo ahí va a tratar de atacar en contragolpe, porque no tan fácil se queda viendo y dice, oh, pues ya me los quitaste, ya les hablaste de Cristo, pues ya me voy. No, el diablo dice, vamos a ver. Sí, él es muy insistente, Es terco. él sabe de qué pecado Dios nos libró, y por eso acá yo tengo Mateo capítulo 12, verso 43 al 45, habla sobre el espíritu inmundo que vuelve, y estas son palabras de Jesús. Sí. Son palabras de Jesucristo, y está diciendo que los demonios cuando salen regresan. Esa es una de las otras estrategias que usan los demonios. Por eso hay cristianos, hermano, que está bien, vivieron su momento feliz y se descuidan, ya no oran, ya no atienden las cosas del Señor y vuelven a tener los mismos problemas mentales, de conducta, de sentimientos, emociones, y vuelven a caer en los mismos pecados de donde el Señor los sacó. Entonces ya andan desanimados, andan con amargura, abandonan la iglesia, ya no oran, ya no leen la Biblia, ahora critican los ministerios, se encargan de criticar al pastor, entran a criticar todo o poner duda de lo que dice Dios, ya dejan de diezmar y luego buscan otras sectas o buscan otros grupos, entre comillas, cristianos o religiosos que les ayuden a satisfacer todo su enojo. Y es que ahí en esa iglesia piden diezmo, pero no, ya encontré un pastor que él no cree en los diezmos, entonces ya busqué algo a mi modo, y hay mucho conformismo. Entonces todo eso son demonios que están confundiendo a la iglesia. Cierto. Y entonces tenemos que estar listos, los demonios regresan, y para que no entren esos demonios tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y la palabra muy sencilla, bautismo, lleno, andar en el Espíritu, la traduzco en una sola palabra: obediencia. Entonces yo sé ahorita, hermano, qué tanto estoy yo lleno del Espíritu Santo, qué tanto le obedezco a Dios. Entonces yo tengo que caer de rodillas y decirle a Dios, estoy batallando en estas áreas de mi vida, Señor, quiero que me perdones.
Y ahora entro en obediencia y lógico, el espíritu que está dentro de mí empieza a tomar más fuerza. Por eso dice la palabra, fortaleceos en el poder y en el poder de su fuerza. Y dice mi Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, que de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Y esto es por el Espíritu que habríamos de recibir. Entonces, yo ya sé cómo el Espíritu Santo empieza a brotar y a salir de mí. Yo ya no lo puedo detener. El Espíritu Santo es poderoso. Sí. Y yo no lo puedo detener. Yo no le puedo decir, hey, aplácate, Espíritu Santo. Por eso es que cuando estamos con una persona, hay que evangelizarla, hay que orar. Necesita un milagro, necesita algo. Señor, úsame simplemente. Así es. Y eso es lo que necesita hoy la iglesia, hermano. Renacer a esas mismas prácticas en donde el Espíritu Santo es el que toma control de su iglesia, de su pueblo, y no nosotros que tenemos el control del Espíritu Santo. Ahorita estamos así, hermano, lamentablemente. Sí, estamos actuando al revés. Me gusta la versión de las Biblias que trae la letra en rojo cuando Jesús habló, y hay versiones que viene toda de tinta negra. Entonces en tinta en rojo nos acordamos y vemos que el Señor Jesucristo está hablando de su propia boca, y es doctrina que el Señor Jesucristo nos dejó. Aquí no es de que es que yo sí creo, yo no creo. Líderes de lugares que dicen yo no creo esa parte. Pues no es cuestión de creerla o no creerla, sino de leerla, porque Jesucristo la habló con su propia boca. Ya no es un artículo de fe, es simplemente obedecer lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo de guerra espiritual, de cómo el enemigo ataca a las almas y cómo vamos a poder defenderlas si no sabemos qué tipo de enemigo las están atacando o atando con cadenas, con grillos, con grilletes. No sabemos, ignoramos o no pagamos el precio de la investigación en las Escrituras, o no pagamos el precio de la humildad de decir, Señor, si tú lo dijiste, aunque yo no lo crea, es una realidad. Es una palabra que no está a disposición de la gente si la gente democráticamente le va a dar un voto a Dios o no. Dios es Dios con nosotros y sin nosotros, con demócratas y sin demócratas. Dios es el mismo. Entonces la palabra que nos está diciendo el Señor Jesucristo, hermano, es para ponerla en práctica, ¿verdad? Correcto. Independientemente de lo que digan las denominaciones, de lo que piensen las personas individualmente, es una palabra que si hacemos lo que usted está enseñando en su iglesia, en el instituto, o el curso que yo estuve viendo por redes sociales que usted estaba dando cada semana, estoy de acuerdo porque usted está usando la Biblia, la palabra, lo que Dios dijo, cómo lo vamos a aplicar. Es una medicina espiritual. Y aún así hay mucha oposición por la denominación, por la forma en que fueron creados en su religión. Y hay algunos conceptos que yo he escuchado que dicen, no, es que en mi iglesia no creemos en eso. Hay gente que, no, perdón si esto pareciera como que si estuviese alardeando, pero perdón por ello. Va gente, hermano, me llama gente de otras iglesias, y una de las cosas que me ponen triste, porque yo le digo, ¿pero qué no estás yendo a una iglesia? Sí, entonces ¿por qué vienes y me buscas? Dice, es que el pastor no cree en las liberaciones. Esos son los comentarios que yo escucho. Es que en mi iglesia no hay. Entonces como ven algún estudio o alguien mismo de nuestra congregación en el trabajo les compartió algún tema o un testimonio de lo que pasa en nuestra iglesia, sí, y gente se anima. Entonces ya vienen las hermanos o hermanas, pastor, le hablé a un compañero de trabajo, él cristiano, le va a hablar. Ok, está perfecto. Y eso es lo que me dicen, en mi iglesia no creen en esto, o mi pastor no cree en esto. Y esto es algo muy lamentable, y es lo que se debe de estar haciendo todos los días. En el Evangelio déjenme ver si es Mateo capítulo 10, o Lucas, más bien, va a ser Lucas, porque hay algo muy interesante que pudiéramos considerar. Aquí está en Lucas capítulo 10, cuando Dios manda a los 70 y les dice, sanen a los enfermos que en ella haya y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Aquí no habla sobre echar fuera demonios como está en Lucas capítulo 9. Sanen a los enfermos y díganles que el reino de los cielos se ha acercado. Pero cuando vienen los 70 de regreso con el Señor Jesucristo, ellos le dicen, Señor, aún hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Vamos a ponerlo así, de esta manera. Dios no les dijo que echaran fuera demonios.
que predicaran el reino de los cielos y que sanen a los enfermos. Sí. Pero cuando se predica el reino de los cielos, hermano, siempre va a haber una manifestación demoníaca en las personas. Sí. Y cuando hablan aquí que los demonios se nos sujetan, es porque los demonios en las personas a las que se les estaba hablando del reino de los cielos, se les estaban manifestando. Y entonces ellos se dieron cuenta, wow, ¿cómo se sujetan los demonios? Y por eso Jesús da esta respuesta: yo veo a Satanás caer del cielo. Satanás está derrotado. Y eso es lo que tenemos que predicar y practicar. No solamente es verbal. Oh, Satanás está derrotado. No, demuéstralo en tu congregación, en tu ministerio, que hay liberaciones. Cuando hay liberaciones, entonces de veras estás demostrando, declarando, viviendo que Satanás está destronado. Pero mucha gente dice, es que el diablo ya está derribado, es que el diablo ya está vencido. Sí, esa es una promesa para los que creen. Sí. Y mucha gente dice, no, hermano, tú ya no tienes problema, eres hijo de Dios, ya eres cristiano, ya el diablo, tú ya no tienes problemas con el diablo. ¿Cómo no? Pues si todos los días tiene problemas con el diablo. Lo que tenemos que hacer, hermano, es invertir esta frase, que el diablo tenga problemas con nosotros. Sí. Que cuando vea el diablo al cristiano, el diablo huya. Sí. Que cuando Satanás vea al Hijo de Dios que ora, huya, se ponga a temblar, llore. Eso es lo que tenemos que hacer. No es que ahora la gente dice, hermano, ore por mí porque el diablo ya me agarró, ore por mí porque ya caí, hermano, ore por mí porque estoy cayendo en tentación. Nosotros, mi hermano, estamos teniendo problemas con el diablo. Sí. Y eso es algo muy lamentable. Hay que cambiar eso. Sí, frente de batalla. que el diablo tenga problemas con nosotros. Que cuando nos levantemos, el diablo empiece a temblar. Y eso es lo que al enemigo de nuestras almas no le gusta, pastor. El demonio no le agrada escuchar estas verdades bíblicas, porque entonces la gente va a aprender a defenderse. Si nosotros nomás le decimos a la congregación, Dios los bendiga, vayan y pasen a sus casas y a sus trabajos, no va a suceder así como por una varita de la bendición del pastor. Allí en la iglesia, ¿Qué van a hermano, hacer allá afuera? en la iglesia yo realmente no ministro en liberación a la hora de los cultos. Es la misma iglesia que ministra a la iglesia en liberación. Porque no tienen que fijarse en mí, que yo tengo que andar pasando con todos para ponerle mis manos o darle una palabra a cada uno. No, yo no tengo que andar ministrando a las personas. Son la misma iglesia, son los 70. Ya los entrenó usted. Correcto, ya son los 70 ministrando, hermano, y yo veo liberación allá, y digo, Señor, gracias por la hermana, por el joven, por el hombre que estás usando para traer libertad a estas personas que nos están acompañando. Pero hermano, cuando vemos eso, entonces nos damos cuenta que de veras el reino de los cielos se acerca. Qué tremendo. Estas palabras que nos estamos acercando al final de este programa, nomás quiero dejarles un pensamiento. ¿Qué sería de los doctores que están en la República Popular China con este problemón de ese virus, del coronavirus? Que los doctores que están atendiendo a los pacientes en esos hospitales dijeran, no, yo no creo en el virus, no me protejo, me destapo la cara, me quito los guantes, toco la sangre de los enfermos de ese virus. Al cabo yo no creo en ese virus. El virus no va a desaparecer por la incredulidad del doctor. Antes vamos a pensar que es un doctor o que son personas sin inteligencia, que después de haber estudiado medicina, que después de haber estudiado cómo atender a los pacientes, salieran con esos términos de que no, ya en este hospital desde hoy no vamos a creer en el virus para que el virus se vaya, porque si nosotros creemos en el virus se va a acercar, lo vamos a atraer. Mentira, así no funciona. Y en lo espiritual a veces hemos querido hacer lo mismo, o hay personas incrédulas que han querido enseñar a la congregación o atacar a los especialistas que han dedicado años. Estamos hablando de 4 décadas, hermano, 40 años. A nombre del conductor de este programa, su servidor Raúl Reyes, y de la Asociación de Ministerios Evangelísticos de Amor y Restauración Familiar, queremos agradecer su fina sintonía a este programa. Dios les bendiga y hasta pronto.